Buen día, quienes como nos conectamos por esta vía, el doctor William Aranguren, el doctor Benito Amidian y la doctora Paola Lamenta de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en Valencia, Venezuela. Agradecemos la gentil invitación del Politécnico Gran Colombiano de la Universidad de los Andes a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y de Gerencia a este segundo simposio de negocio y desarrollo internacional y primer encuentro de la red VEO. Es un placer para nosotros estar aquí y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que les hemos traído sobre la desorganización creativa como un camino hacia la constitución de nuevos paradigmas. El contenido de lo que hemos traído hoy es una reflexión sobre los paradigmas actuales que pretenden explicar el mundo organizacional, su proceso de declive y la emergencia de nuevos esquemas de raciocinio que abren espacios hacia un nuevo pensamiento creativo y alternativo para repensar el mundo de las organizaciones. Allí pueden ver nuestros datos de contacto. En mi caso, William Aranguren, soy profesor titular y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo. En la actualidad soy coordinador del doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales, el doctor Benito Amidian, licenciado en Relaciones Industriales y doctor en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas. Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, igualmente de la Universidad de Carabobo, y la licenciada en Contaduría Pública, la doctora Paola Lamenta, es doctora en Gerencia y directora de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Valencia, Venezuela. Partiremos en esta discusión de una premisa, de que las organizaciones en este momento se están desorganizando y esa situación atenta contra el propio principio de organización. Si nosotros evaluamos estos últimos 200 años después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ha habido un importante esfuerzo por construir una teoría y una ontología, incluso una teleología, que trata de explicar el mundo organizacional y darle sentido a todo ese esfuerzo que grandes teóricos como Taylor, Fayol, Adam Smith, entre muchos otros, en la sociedad industrial, han tratado de construir una forma, un procedimiento, un esquema que oriente al mundo organizacional en general. Inicialmente estaba más vinculado con la industria y esos esquemas fueron después trasladados al comercio, al servicio y a muchos otros tipos de organizaciones que son las que vemos hoy. Eso es lo llamado la organización científica del trabajo y constituye la era moderna del mundo organizacional. Ahora pudiéramos preguntarnos cuál es la respuesta que ha dado ese mundo organizacional organizado a los déficits que planteaba la sociedad medieval. Los análisis, las estadísticas y lo que nos dicen los organismos internacionales es que aún persisten muchas situaciones de déficit en esta sociedad, como de esclavitud o neoesclavitud, hambre, exclusión, discriminación, invisibilización de grupos minoritarios y también esa idea de desarrollo y progreso que ha acompañado este proceso de industrialización han sido altamente asimétricos, viendo diferencias entre norte y sur, este-oeste, países desarrollados y países llamados en vía de desarrollo que nunca cambian su estatus. De allí que podamos hablar de nuevas caras de la pobreza, observando nuevas categorías de pobres en países ricos y nuevas categorías de ricos en los países pobres. De allí que se pueda ver u observar que las organizaciones tienen un ciclo que inicia, se desarrolla, llega a un clímax y luego comienza su decadencia. Muchos autores, sobre todo los de la posmodernidad, destacan estos elementos de la decadencia de las organizaciones modernas.
visualizando justamente sus déficits. De allí que eso permita el surgimiento de nuevos paradigmas organizacionales que busquen aplicaciones alternativas a estos procesos que son altamente complejos. ¿Cuáles son los signos de ese proceso de desorganización o decadencia? Allí vemos unos grandes conceptos con los que quizás estamos familiarizados. Por ejemplo, la flexibilización, que hoy vemos que mientras antes la relación de trabajo era a tiempo indefinido y las personas desarrollaban su vida alrededor de la organización y de la empresa, hoy existen muchos otros conceptos como el freelance, el trabajador por cuenta propia, etcétera, que dan cuenta de ese proceso de flexibilización. Igualmente, la desregularización, que se materializa en la eliminación de normas legales para hacer más atractivo la actividad económica, el achatamiento de las organizaciones, ya no son entonces tan piramidales, el adelgazamiento también, eliminando cantidad de personal, externalizando muchas funciones, como es el caso del outsourcing y la contratación, y privilegiando el trabajo libre y desregulado sobre aquel trabajo por tiempo determinado y bajo dependencia. Entonces son muchos los signos de cambios que se observan en la sociedad contemporánea y que divergen un poco de esa organización científica del trabajo. En esta lámina podemos ver también igualmente conceptos que no se contraponen, sino que representa un proceso de evolución. Es decir, la desorganización está en el propio concepto de organización y simplemente trata de superar esos elementos que pudieran ser limitantes con respecto a la explicación de las organizaciones en el mundo contemporáneo. Entonces allí vemos que mientras la organización habla de conceptos como racionalidad, ciencia, orden, pensamiento lineal, la desorganización entonces habla de racionalidades, es decir, no hay una sola explicación, hay múltiples explicaciones para los fenómenos organizacionales. Igualmente ya la ciencia no es el referente, sino hablamos de conocimientos o de saberes. En lugar de un orden hay un desorden, es decir, una deconstrucción del orden instituido en función de buscar nuevos órdenes o nuevos estamentos que expliquen el mundo organizacional. Igualmente el pensamiento lineal ha sido cambiado por el pensamiento complejo y la idea del individuo ha sido cambiada por la comunidad. La idea también de desarrollo y progreso que ha marcado desde la revolución industrial un hito fundamental, hoy se materializa en más bien unas aspiraciones hacia el bienestar y el llamado sistema mundo, donde haya una mayor visualización de los otros individuos y la autodeterminación de los pueblos, de las personas, de las culturas, en lugar de un conductismo visualizado a través, sobre todo, de la economía y la legislación, el derecho. En ese sentido, los signos de la sociedad actual están regidos un poco más por la subjetividad y la intersubjetividad que se produce entre las personas, las organizaciones y la sociedad en general. Lo efímero es rescatado y recobra mayor importancia en las relaciones entre los individuos, generando una mayor sociedad también de contenidos y de información. Y más que la ciencia como la búsqueda de explicación, buscamos los conocimientos y los saberes, incluyendo los ancestrales. Y todo eso conforma una nueva inteligencia que se materializa no solamente en la cultura, en el individuo, sino también en las organizaciones, porque esa negación del individuo como parte de una organización ya comienza a transformarse y se visualiza justamente el individuo como parte de la organización, y su subjetividad y emocionalidad también influye en cómo se desarrolla el mundo interno dentro de la organización. Ahora, ¿cómo se percibe esa desorganización? Aquí podemos hablar de muchas visiones, porque justamente se trata, como decíamos inicialmente, de la decadencia de un paradigma que abre espacios para la constitución de nuevos paradigmas. Aquí pudiéramos hablar de que
esa desorganización, algunos autores, los clásicos sobre todo, buscan entonces volver al pasado, es decir, el concepto de globalización, no perder los beneficios que nos da la globalización incorporando los aspectos locales. Pero también puede ser una puerta hacia el futuro. Y aquí podemos hablar de organizaciones complejas, organizaciones fractales y muchos otros tipos de organizaciones. Aquí les traemos como ejemplo, y muy rápido lo vamos a ver simplemente como para dejar abierta esa ventana, las organizaciones inteligentes o las organizaciones saludables. Ahí vemos que las organizaciones saludables son creativas, son inteligentes, pero su rasgo más distintivo es que están centradas en valores locales y universales que destacan la conciencia del hombre y de sus necesidades. En este sentido, toda su producción organizacional va en función de satisfacer esas necesidades del individuo que se pueden materializar en una mayor seguridad social, en la conciencia ecológica y conciencia de sí misma y su rol social como organización. También tiene dilemas, como aquel del trabajo clásico y no clásico, ¿verdad? Mientras el trabajo clásico, que es el trabajo asalariado, es bastante criticado por los organismos internacionales, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, que habla de muchos accidentes laborales, de la despersonalización del individuo y la falta de conciencia acerca del individuo como parte de un grupo y una sociedad. Y por el otro lado, el freelance, que aunque deja mayor espacio para que el individuo tenga una mayor movilidad en la sociedad, también aporta menos seguridad social. Y aquí también la tecnología juega un papel importante. Y pudiéramos hacer esa pregunta: apreciamos las tecnologías y sus avances, pero no lo que viene con las mismas, como por ejemplo la sustitución del hombre en los puestos de trabajo. Las organizaciones saludables, en definitiva, se centran en la búsqueda de la felicidad a través de intervenciones objetivas y subjetivas, materializadas estas últimas a través de la autogestión de la felicidad. Aquí es importante considerar aspectos tanto tangibles como intangibles en eso que Edgar Morin llama el mundo de vida. Esto implica una nueva configuración institucional y social, llamada por algunos autores como la aldea global, donde todos somos uno y hay una visualización del otro, e igualmente implica un nuevo ciudadano global. Ya para culminar, pudiéramos sistematizar que la desorganización, más allá de parecer caos, es una adaptación a los nuevos tiempos que vienen. Y estos nuevos tiempos implican asumir la incertidumbre como parte de los contextos organizacionales y actuar en consecuencia. Es decir, no negarse a la incertidumbre, sino incorporarla en los procesos organizacionales rutinarios. En este sentido, la desorganización plantea una nueva racionalidad que obedece a diferentes patrones y están validados por la cultura de los pueblos y de las organizaciones. No hay una negación hacia los factores culturales y los seres humanos, que son los que dan sentido a la organización. Finalmente queda esta reflexión: lo saludable de las organizaciones es lo insalubre de la modernidad. Pareciera que constituir nuevos paradigmas implican enterrar justamente esos aspectos de la modernidad que han sido nocivos y siguen siendo nocivos para los mundos organizacionales. Muchas gracias por su atención y esperamos haber generado aspectos para la reflexión en este mundo de las organizaciones aún por construir.